lo que era la indicación de que tenían que leer del manual de enfermería de Fundamentos del Cuidado, el capítulo de pensamiento crítico y proceso de atención de enfermería, y yo les incorporé en la clase unos 2 videitos cortitos sobre lo que es pensamiento crítico a partir de la instancia general, ¿no? No específicamente desde la enfermería, ¿no? Esto de que me dice, es como todos, cuando los conceptos son amplios, en donde se pueden utilizar en cualquier disciplina, lo vamos a agarrar y vamos a encontrar por ahí la bibliografía o los videos, en este caso, como soporte tecnológico, para escuchar, para darnos una idea de lo que trata el tema, y después readecuarlo al contexto de nuestra disciplina, ¿no? Bien. Entonces me dice, en este caso, nosotros vamos a agarrar y vamos a empezar a ver lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y que me dice que el pensamiento crítico es un proceso de razonamiento intencionado. Me dice esto que me dice. Tengo que usar la razón, ¿no? Por eso me dice razonamiento intencionado. Me dice que es de alto nivel, ¿no? Y que me va a modelar intelectualmente, ¿no? La visión del mundo, ¿no? Esto que me dice, yo a partir de ese pensamiento crítico puedo hacer, ¿no? Puedo tener una visión del mundo o del contexto del cual estoy utilizando el pensamiento crítico de una determinada manera, ¿no? Me dice, esto va a estar dado por la experiencia, ¿no? que cada persona tenga frente a una determinada situación, ¿no? Ustedes lo van a ver también como, por ejemplo, cuando en psicología lean sobre la construcción de la personalidad, que me habla de, en este caso, que la personalidad se va construyendo a partir de las vivencias, de las vivencias vividas, valga la redundancia, ¿no? O de las experiencias vividas, ¿no? En este caso. O sea, si yo me desarrollo o voy creciendo en un determinado contexto, esa va a ser mi experiencia, ¿no? Ese contexto, porque lo voy a tener como modelo. Medio como parecido a las teorías, ¿no? Y al paradigma. Me dice, yo si supongamos, en lo que es la psicología, me dice, si yo crezco en un contexto, me dice, en donde todos estamos acostumbrados a ser, vamos a decir, cariñoso o afectuoso con la persona que convive conmigo, seguramente yo cuando crezca voy a tener la misma manera de proceder. Me dice, si yo crezco en un ambiente el cual es hostil, o sea, porque mi mamá y mi papá están continuamente en conflicto, peleándose, o hay violencia de género, ya sea de madre de papá a mamá, o de mamá a papá, porque puede ser de ambos lugares, yo voy a crecer como que eso es normal, y voy a desarrollar potencialmente después dentro de mí, de lo que sería mi conducta, también voy a ejercer esa violencia porque me va a parecer como que es normal. Lo mismo que si crezco en un ambiente fumador o en un ambiente alcohólico. Acá me habla también, en el pensamiento crítico me habla también de esto, de las experiencias, ¿no? Individuales de cada persona en un determinado contexto que me generan a mí el acercamiento al conocimiento, ¿no? Me dice, ¿por qué? Porque me dice, yo supongamos voy a estar inserto en un ambiente laboral, ¿no? En cuanto a las condiciones de salud, ¿no? A las cuestiones de salud. Y me dice, yo voy a empezar a aprender en este caso, como habíamos hablado, en forma empírica quizás, ¿no? Lo que es cómo se realiza, en este caso, una determinada práctica o una determinada técnica. O cómo a suministrar un determinado fármaco, y me dice los recaudos que debo tener para suministrar ese fármaco, como en primera instancia la lectura de la prescripción médica. Bien, me dice, pero bueno,
yo voy a ir aprendiendo eso, pero voy a estar incorporando esos conocimientos, pero a la vez, me dice, tengo que agarrar y tener una fundamentación para poder realizar ese tipo de actividades. Por eso me habla de esto de, ¿no?, de la experiencia propia, ¿no?, para la adquisición de conocimiento, ¿no? Me dice, pero esta persona que está adquiriendo ese conocimiento, me dice, va a tener que tener algunas características, ¿no? Dice, esta adquisición de este conocimiento va a estar dado por las capacidades que yo tenga, ¿no? Me dice las actitudes que yo tenga, ¿no? Y me dice las normas que haya para yo poder generar la incorporación de ese conocimiento. Un poquito, esto me da el pie a lo que habíamos hablado recientemente con respecto a esto de que había yo tenía la apreciación como que en el último trabajo nadie había leído nada y respondieron la consigna así por responder, ¿no? Entonces me dice, esto que me dice, ¿no? Yo tengo que tener una capacidad de razonamiento y de entendimiento de lo que estoy haciendo. Si me están diciendo, bueno, lea esta bibliografía, yo la tengo que leer, la tengo que analizar para poder incorporarla, ¿no? Esto de decir, bueno, no es que leo por leer, sino que tengo que leer y tratar de entender, tener un entendimiento de lo que estoy leyendo para poder, me dice, incorporarla. Me dice, para eso tengo que agarrar, separar frase por frase, tratar de ver qué es lo que me está diciendo esa frase y tratar de, me dice, razonarla e incorporarla, ¿no? Me dice, otra de las características son las actitudes que uno puede llegar a tener, ¿no? Esto que me dice, bueno, a ver, ¿hago las cosas porque sí o hago las cosas porque realmente las debo de hacer? Me dice, ¿cómo las debo de hacer? ¿No? Esto que me dice, ¿cómo debo de hacer tal tarea? Y si hay algo que me está diciendo cómo debo hacer esa tarea, si yo cumplo con ello o no. Como por ejemplo en el caso de las normas, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de las cuestiones normativas en el contexto social? Esto que me decía, bueno, si yo no cumplo, supongamos, con la ley de tránsito, seguramente voy a transgredir la norma, ¿no? Voy a ir más allá del paradigma y voy a romper ese paradigma, pero voy a tener una consecuencia, ¿no? Que es que me hagan una multa. Acá pasa exactamente lo mismo. Me dice, voy a tener que tener no solamente los conocimientos, me dice, no solamente voy a tener que tener capacidades, no solamente voy a tener que tener actitud, sino también respetar la normativa, que me hace llegar a ese razonamiento intencionado. Y me dice que en este caso el pensamiento crítico se va a generar a partir de una triada, ¿no? Como se acuerdan, como la triada en salud, que era ambiente, huésped, ¿no? Y en este caso hospedador, bueno, o vector, bueno, exactamente lo mismo. Entonces me dice que acá, en el pensamiento crítico, hay una triada que está compuesta por las necesidades profesionales, ¿no? Las necesidades profesionales habla de esto de cómo me dice yo debo de realizar mi tarea, me dice las necesidades socioeconómicas del lugar en donde estoy inserto, y las necesidades éticas y morales, ¿no? Del entorno también en el cual yo me voy a desarrollar como, en este caso, vamos a decir, profesional de la salud. Y me dice que, en este caso, la técnica de pensamiento crítico, me dice, me va a ayudar a la enfermera para garantizar la resolución de problemas, ¿no? Y para, en este caso, que esa enfermera tome las decisiones correctas, ¿no? Me dice, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Supongamos, esto que hablaba, que por ahí en algún momento se los pude haber dicho. Esto dice, yo tengo que tener conocimientos. Inicialmente, como ustedes ahora en primer año, lo que tienen es la materia biología humana. Me dice, ¿para qué tengo que tener, en este caso, tener conocimiento del cuerpo humano? ¿No? Porque si yo estoy en una disciplina la cual me dice que yo tengo que brindar cuidados, ¿no?
en base a las necesidades que tenga insatisfecha el paciente y en base a la problemática en salud que tenga, nosotros sabemos que todas las problemáticas en salud vienen acarreadas, en este caso, por la falta, ¿no?, de funcionamiento normal de algún aparato o sistema o algún órgano de nuestro cuerpo. Entonces yo no voy a poder nunca razonar qué es lo que le está pasando al paciente y nunca lo voy a poder valorar si no sé cómo está compuesto y cómo funciona mi cuerpo, ¿no? O cómo está compuesto o está funcionando cada uno de los aparatos o sistemas en mi cuerpo. Bien, entonces me dice, yo tengo que tener el conocimiento para poder valorar al paciente y poder interpretar, en este caso, lo que el paciente, a lo que le está sucediendo al paciente. ¿Para qué? Para poder darle, en este caso, de generar las intervenciones necesarias, en este caso, me dice, de manera óptima y oportuna, ¿no? ¿Esto qué me dice? Que son las que necesite el paciente realmente, no las que yo crea que son las que el paciente requiera, ¿no? Y en este caso, en el momento adecuado, ¿no? Por eso me dice de manera oportuna. Entonces me dice, yo para poder, me dice, tener un pensamiento crítico adecuado, me dice, voy a tener diferentes etapas, ¿no?, que me van a llevar a esto que es el pensamiento crítico. Entonces me dice, una de las etapas me dice que voy a tener que tener un análisis crítico, ¿no? Ese análisis crítico estamos diciendo, bueno, estoy frente a una situación y empiezo a plantear esa situación. Entonces me dice, bueno, a ver, yo sé cómo funciona el cuerpo humano, cuáles serían las sintomatologías que me presentaría si estuviesen funcionando mal un aparato o sistema, y conozco la función, ¿no?, o los efectos de un determinado fármaco. Viene el médico, supongamos yo tengo una situación crítica en donde el paciente, un determinado paciente, no me está orinando, dejó de hacer pis, ¿no? Está con lo que nosotros denominamos técnicamente en una oliguria, que es la disminución en este caso, del volumen de orina que debe, en este caso, excretar por hora, y a la vez le tomo los signos vitales y tengo un paciente que está, en este caso, con una hipotensión, o sea, tiene su tensión arterial baja. Me dice, yo sé, lo leí, o alguna vez me explicaron, que para resolver esta situación tengo que agarrar y tengo que hidratar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, yo tengo que entender por qué me está dejando de orinar, me dice. Muchas veces, cuando el sistema nervioso junto con el endocrino, que son los que manejan el medio interno de mi cuerpo, me dice, detectan que hay una bajante, en este caso, del volumen eh, hídrico dentro de lo que sería el aparato circulatorio, hace que se libere, ¿no?, una hormona, que es la hormona antidiurética, que es la que va a tener efecto sobre el riñón, para hacer que el riñón me deje de filtrar y que me deje de sacar agua. Porque una de las funciones que tiene el riñón en este caso es ese, ¿no? Eliminar agua que esté en exceso en el cuerpo y todas sustancias que sean tóxicas en mi organismo o que estén de más. Entonces me dice, si ese riñón sigue funcionando, me va a sacar más agua. Y yo, casualidad, ¿en dónde tengo agua yo? ¿No? ¿En qué componentes de mi cuerpo? En el aparato cardiovascular. Dentro del aparato cardiovascular, ¿qué componente del aparato cardiovascular? La sangre. Y si yo veo cuáles son los componentes de la sangre, me dice, tenemos plasma y me dice en este caso, elementos formes. Los elementos formes van a ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la plaqueta. Bien, de ese plasma, me dice que es la parte líquida de la sangre, me dice, está compuesto en un 95% de agua. Entonces, el riñón, me dice, me va a seguir sacando agua, en este caso de esa sangre, y lo que va a hacer es, me va a, en este caso,
bajar el Profe, volumen de la sangre, sí. elementos formes, dijo. Formes, sí, elementos formes, Ah, porque tienen forma. Bien, claro. entonces me dice, si me sigue bajando el volumen total de plasma, me baja el volumen de la sangre, el volumen total de la sangre, y eso me genera mayor hipotensión, ¿no? Entonces me dice, yo, para evitar eso, ¿qué tendría que hacer? Pasarle mayor cantidad de líquidos al paciente, ¿no? Por ahí capaz que el paciente no puede tomar líquidos, ¿no? Porque o no, en este caso no tiene activado el deseo de la sed, o el centro regulador de la sed, o no puede por su proceso patológico, entonces yo sí o sí tengo que empezar a pasar líquidos a través de un suerito, de una vía periférica. Bien, una vez que se haya equilibrado, en este caso, el volumen de sangre, ¿no? Va a incrementarse la tensión arterial, se va a poner en un valor normal y el riñón solo me va a empezar a funcionar y solo va a empezar a, a agarrar y a producir orina nuevamente. Puede llegar a ser de que si yo no sé todos estos conceptos, viene el médico y me dice, no, pásale una furosemida. ¿Qué es una furosemida? Es un fármaco diurético, ¿no? Es un fármaco que lo que hace es activar el funcionamiento del riñón para que me siga sacando agua, ¿no? Y para que me siga generando, en este caso, orina. Sí, yo voy a encontrar el fin, que va a ser que se incremente el volumen de orina que era el que estaba abajo y que yo había detectado y le había informado al médico. Pero voy a tener las consecuencias. ¿Por qué? Porque dijimos, no le estamos aportando líquido y ¿qué me está haciendo el riñón? Me está sacando más agua. Me dice, el paciente baja aún más la tensión arterial. Me va a generar una hipotensión severa y me puede llegar a generar lo que vamos a conocer después como un shock hipovolémico, en donde el paciente se entra en un shock hipovolémico, me dice no tiene la cantidad de sangre necesaria para poder irrigar todos nuestros órganos, nuestros aparatos y sistemas, todos nuestros tejidos, no le va a poder aportar oxígeno, ¿no? Y el paciente puede agarrar y puede entrar en este caso en lo que es unas complicaciones a nivel multiorgánico, ¿no? Bien, entonces yo, utilizando el pensamiento crítico, utilizando estos conocimientos que yo tengo adquirido previamente, puedo decirle al médico, no, sugerirle pasar otro método para resolver la situación. Decirle, mire, doctor, el paciente está muy hipotenso, ¿sí? ¿Qué tal si no le podemos pasar una carguita de solución fisiológica? Porque yo tengo mis conocimientos, si yo puedo utilizarlos para discutir, y cuando hablamos de discusión, estamos hablando de una discusión científica, no una discusión agresiva, ¿no? Es decir, discutamos a ver cuál es la mejor opción en cuanto al tratamiento para este paciente, ¿no? Entonces me dice, por eso me dice, yo tengo que hacer un análisis crítico de la situación, ver qué es lo que está pasando, pero para hacer eso tengo que tener conocimiento. Por eso les digo a ustedes, es de suma importancia que ustedes presten atención y puedan estudiar de manera adecuada todo lo que están viendo en cada una de las asignaturas, porque después es lo que a ustedes los va a sustentar en su práctica profesional para poder discutir con un colega o para poder discutir con, científicamente hablando, con un profesional de otra disciplina. Si yo no tengo estos conocimientos, no voy a poder agarrar y no voy a poder hacer esa discusión. Me dice, otra de las características que tiene, dice que la técnica del pensamiento crítico es el razonamiento inductivo y deductivo. ¿Qué sería el razonamiento, en este caso, inductivo? Me dice esto de hacer una generalización a partir de una observación en todos los pacientes, ¿no? Supongamos, esto que me dice, bueno, yo voy a agarrar y voy a valorar al paciente, lo voy a observar, lo voy a interrogar y voy a hacer una exploración física de su cuerpo para ver si encuentro algún dato negativo que el cual nosotros tengamos que trabajar. Entonces, en la observación veo de que su piel está seca,
que su piel está pálida, que está escamosa, que tiene las mucosas secas, la mucosa ocular, la mucosa bucal, ¿no? Y yo digo, bueno, estos son signos y síntomas característicos del paciente con deshidratación. Entonces, si yo agarro, dice, puede estar en este caso, tener la razón de que el paciente está deshidratado, como que no, porque puede llegar a ser esa sintomatología de otro proceso, ¿no? Patológico. Entonces no puedo pensar, me dice, no puedo hacer que mi razonamiento sea inductivo de que todos los pacientes, en este caso, sean que presenten piel seca, una piel pálida, una piel, en este caso, las mucosas secas, que todos estén deshidratados, porque capaz que no es así. Porque capaz que el otro paciente tiene la piel seca y escamosa porque, qué sé yo, tiene un problema en la piel. O por ahí puede llegar a ser de que sea efecto de algún fármaco que esté tomando y no porque esté deshidratado. ¿Me entienden? Supongamos, como para dar otro ejemplo, yo sé que el paciente, vamos a ver algunos parámetros sobre, supongamos, sobre la desnutrición. ¿Cómo valorar el paciente cuando está desnutrido? Y me dice, bueno, una de las características de valorar al paciente que está, hacer una valoración sobre el estado nutricional del paciente es, hay una referencia como por ejemplo el pelo. Me dice, yo tengo que ver las características del pelo del paciente. Que el pelo sea brilloso, ¿no? Que tenga una textura, me dice, suave, que me dice que tenga el mismo color en todo su largo, me dice que no tenga las puntas, me dice florecidas, ¿no? Y que no parezca ese pelo pajoso como el que por ahí puede presentar un paciente con desnutrición. Entonces yo agarro y entro a un lugar en donde hay una persona que tiene esas características del pelo. Y casualmente, pues supongamos una mujer. Hoy, aunque sea un hombre o una mujer, es indistinto porque tanto el hombre o la mujer van a la peluquería y los dos se hacen pintura. Me dice, entonces yo agarro y llego y veo que observo a la persona y digo, esta persona está desnutrida porque tiene esas características en el cabello. Y capaz que no es que tenga esa característica del cabello porque está desnutrida, sino porque fue a la peluquería, se hizo la tintura y utilizaron elementos que le quemaron el pelo. ¿Me entienden? A eso me dice. Yo no puedo hacer de que mi pensamiento me induja a tener, en este caso, una generalización en todos los pacientes, ¿no? Bien, sino que lo que nosotros veamos en ese paciente tenemos que tomarlo como que es de ese paciente. Dice, después debemos tener lo que es el razonamiento deductivo, me dice. ¿Esto de qué me dice? Va de la premisa general a una conclusión específica. Me dice, esto que me dice que tampoco yo lo tengo que tomar tan así. Cuando se corte la comunicación volvemos a conectarnos como siempre, porque quedan 4 minutos. Me dice, esto que me dice, supongamos, ¿cuál sería el ejemplo del razonamiento deductivo? Un ejemplo sería, supongamos, que a todos los niños les gustan los bocaditos de acelga. Y yo me pregunto, ¿es una conclusión válida o es una conclusión inválida? No, es inválida. ¿Por qué? Porque no a todos nos gusta la selga, ¿me entienden? Entonces yo no puedo decir, bueno, vamos a agarrar y hoy vamos a cocinar a todos los pacientes que están internados en este hospital, a todos le vamos a dar bocadillo de acelga porque son todos chicos, estamos en este caso en un hospital pediátrico, y a todos los chicos les encantan los bocadillos de acelga. Puede ser que haya niños que sí les guste, como otros que no. A esos que les guste porque capaz que es frecuente en sus porciones de comida comer bocadillo de acelga, pero hay otros chicos que capaz que ni lo comen, porque o nunca le prepararon, o porque les han preparado y no les ha gustado comer, en este caso, verduras. No les gusta comer verduras, ¿me entienden? Pero por ahí capaz que si yo agarro
y digo, a todos los chicos les gusta el helado, por ahí quizás ahí sí, ¿no? Sea, en este caso, una premisa válida o una conclusión válida, porque ¿a qué chico no le gusta el helado? ¿Me entienden? Por eso me dice en este caso, yo tengo que agarrar y tengo que, en este caso, tratar de razonar, utilizar el raciocinio en este caso, para utilizar el pensamiento crítico. Otra de las características me dice que tengo que hacer una evaluación de la credibilidad de las fuentes de información, ¿no? Dice, no siempre podemos creer lo que leemos y escuchamos, porque muchas veces pueden llegar a ser información errada. Vieron que ahora, como para ejemplificarlo, en Facebook, ¿no? Vieron que circula mucha información. Puede ser hoy del COVID, como de cualquier otro tema. ¿Y qué está haciendo Facebook? Cuando hay una publicación, tiene, en este caso, en su sistema, empieza a buscar información referente a eso que se publicó para decir si es verdadero o una noticia verdadera o una noticia falsa. De hecho, vieron que en la televisión, en los noticieros, pasa exactamente lo mismo. Esto de que por ahí había veces que largaban información, la cual no chequeaban, como dicen ellos, y era una información falsa, ¿no? Que hoy agarran y dicen, bueno, hoy con todo esto de la globalización de las comunicaciones, también uno agarra, por ahí recibe un audio en WhatsApp y agarra, o una información por WhatsApp y dice, pero esto será verdad o será mentira. Hay gente que lo cree e inmediatamente lo hace, como por ejemplo ahora lo del combustible, ¿no? Vieron que hay una información que dice que Shell, porque tiene los tanques llenos de combustible, empieza a regalar. Y a veces no es tan así, ¿no? A veces esa información es una información de spam, ¿no? Entonces me dice, yo no tengo que creer todo lo que leo, tengo que buscar una fuente de información válida. Bien, ¿y en enfermería hay una fuente de información válida? Sí. Hay lo que se llama la EVE, con B larga, B larga, EVE, que es la enfermería basada en la evidencia, que es en este caso, una